Si has notado que tus erecciones ya no son tan firmes como antes, no corras a comprar pastillas. Lo que estás experimentando no es un problema sexual, es una señal cardiovascular. Y si la tratas solo con pastillas sin entender lo que tu cuerpo te está diciendo, podrías estar ignorando la advertencia más importante que tu organismo te va a dar antes de que algo catastrófico ocurra. Las arterias que irrigan el tejido eréctil del pene tienen un diámetro de 1 a 2 milímetros. Las arterias coronarias que irrigan el corazón tienen un diámetro de 3 a 4 milímetros. Cuando el sistema vascular empieza a deteriorarse, las arterias más pequeñas son siempre las primeras en fallar. Y eso significa que el pene recibe la advertencia antes que el corazón, 3 a 5 años antes. Eso no es especulación, no es una metáfora. Es un hallazgo documentado en múltiples estudios de cardiología y urología que ha cambiado la forma en que los médicos más actualizados del mundo entienden la disfunción eréctil. Si tienes más de 50 años y tus erecciones han cambiado en firmeza, en frecuencia o en capacidad de sostenerse, tu cuerpo no está envejeciendo simplemente. Está enviándote un mensaje específico sobre el estado de tu sistema vascular. Un mensaje que, si sabes leerlo, puede darte el tiempo que necesitas para intervenir antes de que el daño llegue al corazón. Hoy voy a explicarte exactamente por qué ocurre esto, cómo funciona el mecanismo biológico que conecta tu función eréctil con tu salud coronaria. ¿Qué análisis necesitas pedir a tu médico esta semana? Y el protocolo de 3 intervenciones que puede mejorar ambos problemas simultáneamente. Porque el pene y el corazón comparten el mismo sistema. Y cuando uno empieza a fallar, el otro está contando los años. Soy la doctora Sofía Reyes, uróloga certificada con años de experiencia en disfunción eréctil, salud prostática y medicina preventiva masculina. Y lo que voy a contarte hoy es información que en muchos países ya forma parte del protocolo de evaluación cardiovascular en hombres mayores de 50, pero que en el consultorio del médico de cabecera todavía no llega con la frecuencia y la claridad que merece. Antes de entrar en la ciencia, suscríbete a Urología sin tabús y activa la campanita ahora mismo. Este canal existe exactamente para esto, para darte la información médica que puede cambiar el curso de tu salud antes de que el daño sea irreversible. Ya somos miles de hombres tomando decisiones con criterio y con tiempo. Únete. Empecemos por entender exactamente qué es la disfunción eréctil desde una perspectiva vascular. Porque la mayoría de los hombres, y lamentablemente muchos médicos que no son especialistas, la siguen tratando como un problema exclusivamente sexual o psicológico. Y esa visión incompleta es la que hace que el aviso se ignore durante años. Una erección es, en su esencia, un evento cardiovascular, no un evento hormonal, no un evento neurológico exclusivamente, un evento de flujo sanguíneo. Para que se produzca una erección, el sistema nervioso parasimpático envía una señal que libera óxido nítrico en las paredes de las arterias que irrigan los cuerpos cavernosos del pene. Ese óxido nítrico relaja el músculo liso de esas arterias, que se dilatan y permiten que la sangre entre en el tejido eréctil en un volumen que puede ser de 20 a 40 veces mayor al flujo en reposo. Esa entrada masiva de sangre es lo que produce la rigidez. Para que ese proceso funcione correctamente, las arterias tienen que ser capaces de dilatarse. Y esa capacidad de dilatación, que los cardiólogos llaman función endotelial, depende directamente de la salud del revestimiento interno de los vasos sanguíneos, el endotelio. Cuando el endotelio está sano, produce óxido nítrico de forma eficiente, las arterias se dilatan con facilidad, el flujo sanguíneo es adecuado y la erección es firme y sostenida. Cuando el endotelio empieza a deteriorarse, por hipertensión, por diabetes, por colesterol elevado, por tabaquismo, por inflamación crónica de bajo grado o simplemente por el proceso acumulativo del envejecimiento vascular, la producción de óxido nítrico cae, las arterias pierden elasticidad, el flujo hacia el tejido eréctil disminuye. Y la erección se vuelve menos firme, más difícil de lograr, más difícil de mantener. Quiero que imagines algo que va a hacer que todo esto quede grabado de forma permanente. Tu sistema vascular es una red de tuberías de distintos diámetros que distribuyen agua a toda una ciudad. Las tuberías principales, las arterias grandes, tienen el diámetro suficiente para llevar grandes volúmenes de agua incluso cuando las paredes empiezan a acumular depósitos en su interior. Los depósitos reducen el espacio disponible, pero la tubería principal sigue funcionando porque tiene margen. Las tuberías secundarias más finas, sin embargo, tienen un margen mucho menor. Cuando el mismo proceso de acumulación de depósitos ocurre en una tubería de 1 centímetro de diámetro, el impacto sobre el flujo es inmediato y perceptible. La presión cae, el agua llega con menos fuerza al destino final. Eso es exactamente lo que ocurre en tu cuerpo cuando la aterosclerosis, que es el proceso de endurecimiento y estrechamiento de las arterias por acumulación de placa, empieza a afectar el sistema vascular.
Las arterias cavernosas del pene, con ese milímetro o 2 de diámetro, son las tuberías más finas de ese sistema, y las arterias coronarias que irrigan el corazón, con sus 3 o 4 milímetros, son tuberías que el mismo proceso tarda más tiempo en comprometer al mismo nivel de severidad. Por eso el pene avisa primero, no porque sea más importante que el corazón, sino porque sus tuberías son más pequeñas y más sensibles a los primeros cambios en el sistema. Ese deterioro del endotelio no ocurre solo en las arterias pélvicas, ocurre en todo el sistema vascular, pero no ocurre al mismo tiempo en todas las arterias. Las arterias más pequeñas del cuerpo son las más sensibles a los primeros cambios en la función endotelial, y las arterias pélvicas que irrigan el tejido eréctil, con ese diámetro de 1 a 2 milímetros, son significativamente más pequeñas que las arterias coronarias. Cuando el proceso de disfunción endotelial empieza, primero fallan las arterias pequeñas, y la manifestación clínica de ese fallo en las arterias pélvicas es la disfunción eréctil. La manifestación clínica del mismo proceso en las arterias coronarias, que ocurre años después porque son más grandes y tardan más en verse afectadas al mismo nivel, es la angina de pecho, el infarto o la muerte súbita cardíaca. Ese desfase temporal entre el inicio de los síntomas eréctiles y el inicio de los síntomas coronarios es lo que la urología moderna llama la ventana de oportunidad vascular. Y esa ventana, en promedio documentado en múltiples estudios, es de 3 a 5 años. 3 a 5 años en los que el corazón todavía no ha llegado al nivel de daño que genera síntomas cardiovasculares visibles. 3 a 5 años en los que una intervención sobre los factores de riesgo vascular puede cambiar la trayectoria de ambos problemas simultáneamente. Piénsalo así. Si un sistema de alarma temprana te avisara 3 años antes de que tu casa se incendie, ¿ignorarías la alarma porque todavía no ves las llamas? La disfunción eréctil es esa alarma, el incendio es el infarto, y la diferencia entre los hombres que sobreviven sin daño y los que llegan tarde a urgencias es, en muchos casos, saber reconocer que la alarma estaba sonando. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, que siguió a más de 4,000 hombres durante 10 años, encontró que los hombres con disfunción eréctil tenían un riesgo un 71% mayor de desarrollar enfermedad coronaria en el seguimiento que los hombres sin disfunción eréctil, después de controlar todos los demás factores de riesgo cardiovascular conocidos. Un 71%, independiente del colesterol, la presión arterial, el tabaquismo y la diabetes. La disfunción eréctil no es solo un síntoma de enfermedad cardiovascular, es un predictor independiente de enfermedad cardiovascular, una señal con suficiente peso estadístico para cambiar la evaluación de riesgo de un hombre, igual que lo hacen el colesterol o la presión arterial. Y sin embargo, ¿cuántos hombres van al cardiólogo para su evaluación anual y el médico les pregunta por sus erecciones? ¿Cuántos? Casi ninguno. Déjame contarte el caso que más claramente me mostró la urgencia de esta conexión en la práctica clínica real. Hace 2 años llegó a mi consulta Salvador, 58 años, contador, hombre tranquilo y meticuloso que había venido a verme por un motivo que describió con la incomodidad habitual que tienen los hombres cuando hablan de esto. Doctora, hace como 1 año que las cosas no funcionan igual. No es que no funcione, pero ya no es como antes. Mi médico me ofreció la pastilla azul y no sé si tomarla. Le hice las preguntas que siempre hago y que su médico anterior no había hecho. ¿Tiene presión arterial elevada? No, normal. ¿Colesterol? Borderline pero sin tratamiento. ¿Glucosa? Normal. ¿Fuma? Dejó hace 10 años. ¿Hace ejercicio? Poco. Le pedí un análisis de sangre completo con marcadores inflamatorios y un electrocardiograma de esfuerzo. Le derivé a cardiología preventiva con una nota específica sobre la conexión vascular que quería que evaluaran. Salvador me dijo que el cardiólogo al que le envié inicialmente minimizó la consulta. Me dijo que como no tenía dolor en el pecho ni me faltaba el aire, probablemente era solo estrés. Le pedí que insistiera, que pidiera una segunda opinión, que exigiera la prueba de esfuerzo. Salvador insistió. Consiguió la prueba de esfuerzo, y fue esa insistencia la que cambió todo. 2 semanas después, el cardiólogo me llamó. La prueba de esfuerzo había mostrado cambios en el segmento ST que indicaban insuficiencia coronaria en 3 vasos. Salvador necesitó un cateterismo diagnóstico que confirmó obstrucción significativa en 2 arterias coronarias. Le colocaron 2 stents. El cardiólogo me dijo que si no hubieran detectado esto ahora, probablemente habría tenido un infarto en el próximo año o 2, me dijo Salvador en la consulta de seguimiento. Su motivo de consulta había sido la disfunción eréctil. Su diagnóstico real era enfermedad coronaria de 3 vasos. Ese es el aviso, esa es la ventana. Y esa es la razón por la que estoy grabando este video. Pero déjame contarte también el caso que más me pesa, el que no terminó bien. Porque la medicina honesta incluye las 2 historias. Hace 3 años vino a mi consulta Roberto, 63 años. Mismo perfil. Disfunción eréctil de inicio gradual en el último año y medio.
Le hice las mismas recomendaciones que a Salvador. Le expliqué la conexión vascular. Le pedí los mismos análisis. Roberto era un hombre seguro de sí mismo. Escuchó todo lo que le dije con atención, y al final me dijo algo que recuerdo con exactitud. Doctora, me parece interesante lo que dice, pero yo me conozco, mi corazón está bien, dame la pastilla y ya. No hubo forma de convencerlo de hacer la evaluación cardiovascular. Le di la receta. Le pedí por favor que al menos se hiciera los análisis básicos. Me prometió que lo haría. 18 meses después, me llegó un mensaje de su esposa. Roberto había sufrido un infarto masivo mientras hacía ejercicio. Sobrevivió, pero con daño cardíaco permanente. ¿Cuántos años tenía de aviso? ¿Cuántos años tenía para haber intervenido? No te cuento esto para asustarte, te lo cuento para que entiendas que la ventana existe, pero no espera eternamente, y que la decisión de usarla o ignorarla tiene consecuencias que van mucho más allá de la función sexual. Ahora necesito decirte algo importante sobre lo que no te estoy diciendo, porque la honestidad en medicina es tan importante como la información. No toda disfunción eréctil es un aviso cardiovascular. Hay causas hormonales, causas neurológicas, causas farmacológicas y causas psicológicas de disfunción eréctil que no tienen relación directa con el estado del sistema vascular. Los medicamentos para la hipertensión, los antidepresivos y los bloqueadores de la próstata son causas farmacológicas comunes que afectan la función eréctil sin implicar daño endotelial. Lo que sí es cierto es que en hombres mayores de 50 sin causa obvia alternativa, la disfunción eréctil de inicio gradual y progresivo, especialmente si se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular aunque sean leves, debe ser evaluada desde una perspectiva vascular antes de que se trate exclusivamente como un problema sexual. La pastilla azul puede mejorar la erección, no puede mejorar el endotelio. No puede revertir la placa arterial, no puede reducir el riesgo cardiovascular. Es un tratamiento sintomático que, sin la evaluación vascular subyacente, puede dar al hombre la ilusión de que el problema está resuelto, mientras el proceso que lo generó sigue avanzando en sus coronarias. Dale like a este video si crees que esta información debería llegar a cada hombre mayor de 50 que va al médico por disfunción eréctil y sale solo con una receta. Ahora hablemos de qué hacer con esta información, porque el objetivo de este video no es asustarte. Es darte el mapa para actuar en la ventana que todavía tienes abierta. Paso 1. La evaluación que necesitas pedir esta semana. Si tienes disfunción eréctil de inicio gradual en los últimos 1 a 3 años y tienes más de 50 años, necesitas decirle a tu médico específicamente que quieres que evalúen tu riesgo cardiovascular en el contexto de tu función eréctil. Los análisis que necesitas incluyen glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada para descartar diabetes o prediabetes. Perfil lipídico completo con LDL, HDL, triglicéridos y colesterol total. Proteína C reactiva ultrasensible, que es el marcador de inflamación arterial más sensible disponible. Testosterona total y libre, porque el déficit hormonal puede coexistir con el problema vascular y ambos necesitan atención. Y presión arterial medida correctamente, no en una sola medición, sino en el promedio de 3 mediciones en días distintos. Con esos valores, tu médico puede calcular tu riesgo cardiovascular a 10 años usando las escalas validadas internacionalmente, y ese número va a decirte si estás en territorio de intervención urgente o de intervención preventiva. Si el riesgo es moderado o alto, pide derivación a cardiología preventiva con una nota específica sobre la conexión vascular que motivó la consulta. Pide que incluyan una prueba de esfuerzo o una ecografía de arterias carótidas como marcador subrogado de aterosclerosis sistémica. No aceptes como respuesta que la disfunción eréctil es solo la edad y que la pastilla resolverá el problema. Esa respuesta puede ser suficiente para el síntoma. No es suficiente para tu seguridad cardiovascular. Paso 2. Las intervenciones que mejoran ambos problemas simultáneamente. Esto es lo que más me entusiasma compartir. Porque existe un conjunto de intervenciones que tienen evidencia sólida de mejorar la función endotelial, que es el problema de raíz, y que por lo tanto mejoran tanto la función eréctil como el riesgo cardiovascular al mismo tiempo. La primera es el ejercicio aeróbico de intensidad moderada. 30 a 40 minutos de caminata rápida, bicicleta o natación, 5 días por semana. El ejercicio aeróbico tiene el efecto más potente documentado sobre la función endotelial de cualquier intervención no farmacológica. Aumenta la producción de óxido nítrico, mejora la elasticidad arterial y reduce la inflamación sistémica.
Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine, que compiló datos de más de 1.000 hombres con disfunción eréctil de origen vascular, encontró que el ejercicio aeróbico regular producía mejoras clínicamente significativas en la función eréctil en el 59% de los participantes, con resultados comparables a los medicamentos en hombres con disfunción eréctil leve a moderada. No estoy diciendo que el ejercicio reemplaza los medicamentos en todos los casos. Estoy diciendo que en hombres con disfunción eréctil de origen vascular, el ejercicio ataca el problema de raíz, mientras los medicamentos solo tratan el síntoma. Y atacar el problema de raíz también protege el corazón. La segunda es la eliminación del tabaco si fumas. El tabaco es el agente más destructivo del endotelio vascular que existe. Cada cigarrillo produce una vasoconstricción que dura más de 30 minutos y daña directamente las células endoteliales. La recuperación del endotelio después de dejar de fumar es real y mesurable en meses, no en años. Estudios de flujo mediado por dilatación muestran mejoras detectables en las primeras 8 semanas después de dejar de fumar. La tercera es el control de la presión arterial. La hipertensión arterial crónica genera un estrés mecánico sobre las paredes arteriales que acelera el deterioro endotelial. Si tu presión está elevada, su control con el medicamento correcto tiene un efecto protector directo sobre el endotelio de las arterias pélvicas y coronarias simultáneamente. Algunos medicamentos para la hipertensión, como los beta bloqueadores, pueden empeorar la función eréctil. Si ese es tu caso, habla con tu médico sobre alternativas con mejor perfil sobre la función sexual. La cuarta es el patrón alimentario mediterráneo, rico en vegetales, pescado azul, aceite de oliva, nueces y legumbres. Bajo en ultraprocesados, azúcares refinados y carnes procesadas. Un estudio de la Universidad de Nápoles siguió durante 2 años a hombres con síndrome metabólico y disfunción eréctil que adoptaron la dieta mediterránea sin ningún medicamento adicional. Al final del seguimiento, el 31% de los participantes habían recuperado función eréctil normal y todos mostraron mejoras significativas en los marcadores de inflamación y función endotelial. Paso 3. La conversación que tienes que tener con tu pareja. Este paso no es médico, pero es tan importante como los anteriores. La disfunción eréctil en hombres mayores de 50 tiene un componente de silencio y vergüenza que retrasa el diagnóstico y el tratamiento en una proporción alarmante de casos. Los hombres no hablan de esto con sus médicos, no hablan de esto con sus parejas. Ocultan el problema durante meses o años, atribuyéndolo al estrés o al cansancio, mientras el proceso vascular subyacente avanza sin que nadie intervenga. Y esa espera tiene un costo. Cada año que pasa sin intervención es un año que el endotelio deteriorado sigue acumulando daño en las arterias coronarias. La ventana de 3 a 5 años no es estática, empieza a cerrarse desde el momento en que los primeros síntomas aparecen. Si tienes pareja, compartir esta información puede ser el primer paso para romper ese silencio, no como una confesión de vulnerabilidad, como un acto de inteligencia médica y de respeto hacia la persona que comparte tu vida. He estado notando cambios en mi función eréctil y acabo de aprender que eso puede ser un aviso cardiovascular. Voy a hacerme los análisis esta semana. Esa conversación puede salvar tu vida. Las parejas que saben lo que está en juego se convierten en aliadas activas en el proceso de evaluación y tratamiento, y ese apoyo, documentado en estudios de adherencia al tratamiento cardiovascular, tiene un efecto medible sobre los resultados de salud a largo plazo. La vergüenza es el enemigo más peligroso de la ventana de oportunidad, porque la vergüenza la cierra sin que nadie lo note hasta que el infarto la cierra definitivamente. Antes de cerrar, quiero darte el panorama completo de lo que aprendiste hoy. La disfunción eréctil de inicio gradual en hombres mayores de 50 es con frecuencia la primera manifestación clínica de disfunción endotelial sistémica. Las arterias pélvicas, por ser más pequeñas que las coronarias, fallan antes. Y eso convierte la disfunción eréctil en un predictor independiente de enfermedad coronaria con una ventana de 3 a 5 años entre el inicio de los síntomas eréctiles y la aparición de eventos cardiovasculares mayores. Esa ventana es tuya. Úsala. Hoy aprendiste por qué la erección es un evento cardiovascular y cómo la disfunción endotelial se manifiesta primero en las arterias pélvicas. La analogía del sistema de tuberías que explica por qué las arterias más finas fallan primero. El estudio que documenta el 71% de aumento en riesgo coronario en hombres con disfunción eréctil. El caso de Salvador que muestra cómo la evaluación temprana puede salvar una vida. El caso de Roberto que muestra el precio de ignorar el aviso.
Los análisis específicos que necesitas pedir esta semana para evaluar tu riesgo vascular real. Las 4 intervenciones con evidencia sólida y datos específicos de estudios que mejoran tanto la función eréctil como el riesgo cardiovascular simultáneamente. Y por qué la vergüenza es tan peligrosa como cualquier factor de riesgo cardiovascular convencional. Esta información te acaba de dar una ventaja que millones de hombres no tienen. La ventaja de saber, de tener tiempo, de poder actuar antes de que el corazón reciba el golpe que el pene ya estaba anunciando. Suscríbete a Urología sin tabús si todavía no lo has hecho. La semana que viene vamos a hablar de algo que conecta directamente con lo que aprendiste hoy. Los 5 marcadores de sangre que tu médico probablemente no está midiendo y que son los predictores más sensibles de infarto en hombres que aparentemente están sanos. Eso que parece que está bien pero que en silencio está fallando. No querrás perderte eso. Comparte este video ahora mismo con ese hombre de tu vida mayor de 50 que nota cambios en su función eréctil y cree que no es grave o que es solo la edad. Compártelo con su pareja si crees que ella puede ser el impulso que lo lleve al médico que él solo no irá. Puede que con este video estés salvándole literalmente la vida. Porque el pene avisa antes que cualquier otro síntoma, y los que saben escucharlo tienen años de ventaja, años de vida, sobre los que no. Cuídate.